Tertulia Digital Barcelona. Un espacio de intercambio para las nuevas tecnologías, la innovación y la creatividad. Un programa de la UPC School y Tertulia Digital, que dirige y presenta Tomás Cascante. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Tertulia Digital, un programa que hacemos aquí en la UPC School, en el que damos a conocer algunas de las disciplinas que aquí se enseñan. Hoy vamos a hablar de sistemas de información geográfica, o dicho de una manera más llana, tal vez resumo demasiado, mapas. Mapas, bueno, todos sabemos lo que es un mapa, desde el mapa de la Isla del Tesoro famoso hasta los mapas que hoy en día ya llevamos todos en el bolsillo. Hoy casi todo el mundo lleva un sistema móvil en el cual está geolocalizado y tiene un mapa, y no es simplemente un mapa geográfico, puede ser un mapa de fotografía satelital o un mapa que nos indica servicios que tenemos alrededor. En fin, los mapas se han complicado, se han convertido en algo vivo, con infinidad de datos, y todo esto, por supuesto, pues para gestionar todo esto es necesaria una serie de metodologías y de tecnologías, que es lo que supongo que hoy nuestros invitados nos van a hablar. Tenemos a Pilar, a Marga y a Ferran, que como es costumbre en el programa me gustaría que os presentéis vosotros mismos y digáis por qué sois tan maravillosos, estáis hoy invitados aquí al programa. Bueno, yo soy Pilar García Almiray, soy catedrática de la Universidad Politécnica y soy la directora o codirectora de este máster de Sistemas de Información Geográfica, y llevo más de 20-25 años trabajando en el desarrollo pues, de metodologías para trabajar esta información geoespacial pues, para temas urbanos, medioambientales y territoriales. Un poco me quedaría aquí porque así damos tiempo a las demás personas. Bueno, yo soy Marga Bonmatí, represento al Ayuntamiento del Prat y estoy como jefa de servicio de información geográfica, pero también de tecnologías de la información y las comunicaciones. Soy formada en la UPC y en la Facultad de Informática y, bueno, concretamente durante 7 años llevé todo el tema del sistema de información geográfica del Ayuntamiento y luego 7 más con tecnología e informática. Ferran. Y yo soy Ferran Farriol Vilá, soy jefe de proyectos en el Consorcio OC. Mi background en temas de GIS ya viene del año 99 y 2000, que estuve haciendo la primera edición como alumno de este máster, y he estado durante 8 años en un ayuntamiento, en Castellar del Vallès, como técnico superior en GIS, llevando GIS, catastro y todas estas aplicaciones relacionadas con geoinformación, y desde hace ya 7-8 años llevo distintos proyectos en el Consorcio OC, uno de los cuales es en la infraestructura de dades espacials de Cataluña, todo lo que es geoinformación y proyectos a mundo local, asociados a temas GIS, como decíamos al principio. Antes de pasarle a Pilar y que nos explique un poco qué es el máster, habéis dicho 62 veces GIS y nos gustaría saber, ¿hay alguien que no sabe lo que es GIS? Pues esa, tú Ferran, que es el último que has dicho GIS, GIS, bueno, GIS. De hecho, GIS es el acrónimo del Sistema de Información Geográfica. Cuando tú hablabas de mapas, los mapas como tales son muy interesantes, nos dan mucha información, nos permiten conocer y representar el territorio. Un GIS va un poco más allá de lo que es un mapa, genera información con base de datos y se puede cruzar información de lo que es la parte gráfica con base de datos, poder consultar, poder gestionar y poder explotar esa información con mucho más recorrido y con mucha más respuestas a las preguntas que todos nos hacemos. Has hablado de temas móviles, de que tenemos un mapa en nuestro móvil, pues todo esto va relacionado con las tecnologías SIG Web que ahora están en auge. De acuerdo, bueno, pues Pilar, sí que nos podrías explicar un poco por qué nació el máster, cómo era entonces, en qué se ha transformado, qué tipo de gente asiste, cómo entran y cómo salen, en fin, entre todos, a ver si nos explicáis un poco el máster y sus problemáticas asociadas, bueno, o qué resuelven. Exacto. El máster de alguna forma nació pues eso, a finales de los 90, cuando se había producido un proceso de transformación, yo creo que en las administraciones, pero también en la creación de información, aparecen ya cartografías cada vez más potentes que tenían esta capacidad de relacionarse y de crear bases de información sí, el cadastro fue uno de los pioneros, pero también en planeamiento urbanístico se empiezan a desarrollar estas bases y entonces nace la necesidad de formar a profesionales que sean capaces de trabajar con esta cartografía y de explorar y explotarle, ¿no?, la máxima capacidad de uso, ¿no? Esto eran unos momentos en que la cartografía no era pública y que de alguna forma tenía unos costes muy elevados y bueno, en aquellos momentos lo que se necesitaba era generar información, personas formadas para conocer y utilizar esta información,
Y poco a poco lo que ha ido pasando es que se ha ido transformando, ¿no? La cartografía se ha hecho más pública, todas las instituciones, empresas, cada vez han utilizado, y evidentemente el móvil hoy es una de las principales herramientas que nos enseñan que es necesario que la información esté georreferenciada porque nos da mucha más usabilidad de los datos, y a partir de aquí pues, el máster se ha ido transformando, agregando nuevos contenidos, nuevas maneras de tratar la información. Fundamentalmente nos centramos en generar a técnicos o a conocedores que dentro de sus diferentes ámbitos, ya sea la empresa, la industria o la administración, en cualquier ámbito, sean capaces de trabajar esta información geoespacial, sean capaces de elaborar proyectos, implantar este tipo de sistemas y de alguna forma favorecer el uso pues, lo más extendido posible, ¿no? También vía web y con todo tipo de elementos, ¿no? Una parte importante también dirigidos a temas territoriales, a temas también del mundo local y a temas también medioambientales, que sería un poco la orientación final que se da para estos profesionales. Entonces, el máster tiene esta parte tecnológica, luego de aplicación, y lo que pretende es que unas personas que tal vez tienen una inquietud en una temática la puedan no solamente resolver, sino sentirse con la suficiente autonomía, ¿no? Como para realizar un proyecto y trabajar en esta línea en cualquier ámbito, ¿no? Me has hecho recordar, Ferran, vuestro inicio, de vuestra generación. Hay muchas personas, algunas incluso que son conselleras de medio ambiente en alguna de nuestras regiones, ¿no? O sea, personas que de alguna forma se han desarrollado, han crecido y han obtenido un nivel de conocimiento del tratamiento de la información y de capacidad de implantarlo en cualquier lugar. Bien, pero sigue pareciéndome un tema hermético. No sé, estos técnicos parece que sean alguien muy específico que hace cosas muy, muy raras en la cabina de atrás de un avión. Pero creo que es algo más llano, algo que llega... ¿Nos podríais poner ejemplos? O sea, realmente para la gente que está cursando este máster, o sea, luego, ¿en qué lo utiliza? Si nos podéis poner algún ejemplo práctico, ¿no? ¿En qué es hoy el mundo de los mapas o el mundo de la información? Sí, por ejemplo. Bueno, yo, claro, desde el punto de vista de la administración local y ligando un poco con lo que decía también Pilar, ¿no? Es verdad que hay una trayectoria importante en lo que es el sistema de información geográfico como empezó a como es ahora, ¿no? Incluso ahora el nombre queda como raro, ¿no? Que la ciudadanía de a pie quizá no lo entiende mucho, ¿no? Pero realmente es que al principio costaba mucho explotar los datos, ¿no? Y georreferenciarlos o relacionarlos con el territorio. Ahora lo tenemos como muy asumido y no nos podemos imaginar en pensar yo qué sé, en cines sin ver al lado el Google con los simbolitos puestos, ¿no? Cualquiera que busca en Google, al lado le aparece el mapa de Google, concretamente Google Maps o Google Earth con los simbolitos, ¿no? Claro, cuando empezamos con esto, gestionar, construir cartografía o información geográfica costaba mucho. Pero ahora cuando decías la utilidad, es que la utilidad la tenemos en todo lo que nos movemos, ¿no? Es lo que comentábamos. Es que ahora, y más cuando apareció Google Maps, que ha roto todos los esquemas, incluso yo creo que hay empresas o organizaciones que han dejado de construir y mantener su cartografía, que es muy caro. Si ya está el señor Google que va por ahí y además me pasa las imágenes y hace las visiones estas grabadas de los 360 grados. Yo creo que aplicaciones, nosotros siempre hemos dicho imaginación al poder, porque ¿no? Ahora han venido el mundo de las apps, todas las apps de turismo, de qué hacen a mi alrededor hoy, ¿no? Agenda cultural, por ejemplo, o de acontecimientos, todas tienen la información alfanumérica con sus detalles y al lado el mapa. ¿Esto dónde es? Ah, mira, 50 metros mío. Uy, no, esto me tengo que desplazar. Transporte, es que todo. O sea, utilidad, yo creo que no hay nada que no tenga georreferenciación. No. Por supuesto, ¿no? Incluso hay muchas apps que no sabes por qué, porque una app para que es una calculadora y te dice si te deja utilizar tu geoposición. Y dices, bueno, ¿para qué la querrás, no? Sí, para venderte algo después. Lo creo que, para completar un poco, de hecho yo me acuerdo cuando estaba a principios del máster me decían, es que el 90% de la información es georreferenciable. O sea, puedes tener una coordenada y ponerla en un mapa. En ese momento decías, muy bien, pero ¿dónde está esta información? Costaba muchísimo. La cartografía valía muchísimo dinero. Ahora la puedes descargar en cualquier site, en ICC, en Instituto Cartográfico de Cataluña, y la tienes de altísima calidad y encima de la mesa. Cuando trabajas con herramientas SIG en este máster, te permite una visión transversal, desde poder hacer un trabajo muy técnico de trabajar, por ejemplo, el catastro, poder analizar el catastro para un tema tributario muy concreto para saber pues, cómo está el IBI en un municipio, o volcar encima las redes,
agua, saneamiento, etcétera, etcétera, y hacer una gestión territorial, o poder analizar aspectos concretos, explotar dónde es el mejor sitio para ubicar una depuradora, un gimnasio, da igual. Se puede llegar a un nivel técnico como es el que se hacía antes, pero con unas bases cartográficas de más fácil acceso y sin tener que dibujar como antes teníamos con el AutoCAD primero, etcétera, etcétera, a una visión que es la visión abierta, lo que ha generado las tecnologías web. El hecho de tener unos datos colgados en Internet de gran calidad con georreferenciación para poder explotar cosas como dónde está el próximo, la bicicleta de bici más cercana que tengo, porque puedo ver la información que me publica el ayuntamiento y puedo llegar allí y tener un mapa. Yo puedo generar una app para esto y comercializarla, por supuesto. O cómo puedo saber en qué sitio tengo que poner una oficina bancaria en función de datos de población, datos... todo esto es analítica sobre GIS que se puede generar de forma muy fácil y que son aplicaciones rápidas que un estudiante del máster permitirá tener la visión desde lo más técnico a ir analizando todo para llegar con su innovación, con sus ideas a poder generar aplicaciones varias. Y esto es un poco el sentido, de lo más técnico hasta aplicaciones como la agenda, como decía Marga, agenda cultural. Yo creo que hay un aspecto muy importante en lo que comentaba él, ¿no? Que inicialmente la utilidad que se le buscaba a los sistemas de información geográfica era como muy técnica, muy endogámica, ¿no? Pues eso, ¿no? Ver si me ha construido, bueno, si le ha construido más de 20 metros de los que ha declarado, ¿no? A nivel catastral y poder hacer análisis muy internos de aumento de la población por barrios, contrastes económicos o de lo que sé, pues relacionado con impuestos o lo que sea. Pero es cierto que para esos temas o para esas explotaciones la calidad de la información era muy importante. En cambio, todas las aplicaciones que ahora se están realizando y como tan genéricas y tan globalizadas, ¿no? Como son que venga mapificado todo, aquí la calidad de la información a lo mejor no es tan importante. Es decir, no me importa que el cine o el teatro me aparezca un poquito más arriba o más abajo de la manzana a la que quiero ir. Lo que quiero es ubicarlo en ese sitio, en esa manzana, o saber que está cerca mía, ¿no? Entonces, esa diferencia de la importancia de la calidad, que al principio le dábamos mucha, pues según el uso final tendrá más o menos, ¿no? Pero aquí hay dos cosas. Estamos hablando de información geolocalizada y al geolocalizarla se suele sustentar o apoyar en un mapa. Entonces, aquí hay dos preguntas que tengo. Una, si el mapa va a ser el mapa, o sea, el dibujo mapa, ¿hay un estándar? ¿Es Google Maps? Pregunto, porque realmente es práctico. Es una cosa. ¿Quién es el mapa de base? Y segundo, ¿cómo se ponen de acuerdo los 10.000 generadores de información, de datos, para que esos datos sean homogéneos, sean tratables entre todos? Y la tercera pregunta, que ya no tenemos tiempo, pero que es un poco la del programa, es ¿de quién son esos datos? Si los ciudadanos tenemos derecho a ellos, o si las administraciones tienen derecho a retenerlos, bla, 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 bla. Pero la primera pregunta es, si el mapa en el que se sustenta todo, ¿vamos a ser prácticos y usamos el de Google Maps o cada uno utiliza su mapa? Depende del uso que tú tengas que hacer. Si tú tienes que hacer una cosa técnica, especial, claro, con un nivel de detalle y una precisión... No, estamos hablando ahora de gran público, ¿eh? Estamos buscando un cine, estamos buscando un gimnasio... De hecho, por ejemplo, Google Maps se sustenta sobre mapas que son propios en Cataluña, por ejemplo, del Instituto Cartográfic de Cataluña. O sea, las bases que estén en Google Maps... Sí, de acuerdo, pero la interface, por decirlo así, es Google. Es Google Maps. Puede ser Google Maps, puede ser Instamaps, puede ser la que tiene Microsoft. Hay distintas. Maps viene a ser un estándar. Para hacer aplicaciones detrás es cierto que ayuda mucho un estándar que es mundial. Con unas herramientas que son más apps de combinación se puede hacer de forma sencilla, pero no es la única, ni tiene por qué ser la única. La ventaja de los datos abiertos es que si utilizamos estandarización y referenciamos con unos estándares que son básicamente los de OGC, OpenGIS Consortium, que fija el modo, tú lo puedes representar contra cualquier base. Y lo importante es esto, tener datos que sean estándares, que sean que estén disponibles y que se representen encima del mapa que uno quiera. Bueno, pero la primera de todos modos sí tiene importancia porque, no, sin hacer referencia a marcas, pero una hoja de cálculo, hay una única hoja de cálculo y un procesador de textos y eso ha facilitado mucho, sí, también están los Open, pero en realidad... Ese no es abierto, precisamente. No es nada abierto, pero lo tiene todo el mundo porque lo piratea. Es propietario, pero exacto. Bueno, entonces la segunda, infinidad de datos. ¿Cómo hacéis datos que son de la administración, datos que provienen de estudios caros, claro? ¿Qué pasa con todos esos datos? ¿Son de todo el mundo, no son de todo el mundo? ¿Son interoperables entre ellos? ¿Cómo yo diría que en estos momentos ya se ha abierto, digamos, la capacidad de hacer completamente abiertos los datos en el sentido de que en la medida que proceden de financiamiento público, o
son del público, ¿no? Entonces, hay una parte de datos que sí que es cierto que hay algunos datos que no pueden ser totalmente públicos por temas de secreto y tal, pero que la mayor parte son públicos. Muchos están en plataformas de infraestructuras de datos espaciales, por tanto, también se visualizan, están muy bien estandarizados de forma común, todo el planeamiento de Cataluña, mucha información, por tanto, también permite comparar ciudades, municipios distintos en una misma visión y también descargárselo con unos estándares que luego el manejo de cara a los diferentes técnicos, diferentes usuarios, porque también yo me gustaría también decir que no solamente son técnicos, son muchos usuarios, propios ciudadanos, ¿no?, que muchas veces construyen su propia base de recorridos interesantes de la ciudad, cómo ir a utilizar esta ciudad pues, con niños pequeños, por ejemplo, necesito un cochecito y tal, y se hacen sus propios mapas que utilizando como bases estas informaciones que están abiertas al público y que permiten pues esto, ¿no?, generar información con contenidos muy diversos, de tipo turístico, de tipo asociativo, de tipo, bueno, y entonces eso es lo que ayuda es a mejorar o a generar más cantidad de información, a veces con una precisión métrica no muy buena, pero con una cantidad por la calidad, por la cantidad de información que nos muestran y que nos permiten entender pues cómo funciona, dónde se desplazan las personas, dónde hay pues eso, ¿no?, las zonas de mayor actividad, las de menor, ¿no? Hay que decir, un resultado o con un esfuerzo muy mínimo. Exacto. Y cuando decís que estos datos son open y que están a disposición de todo el mundo, ¿están los datos simplemente para leerlos o son datos que se pueden extraer y computar? O sea, ¿son variables que puedo utilizar yo en una aplicación? Mira, o no? ¿O solo puedo leerlos? Aquí todo esto, a ver, la teoría de abrir datos y ponerlos al público es de hace unos años, pero viene sobre todo por la mentalidad americana del del Servicio Geológico Americano, que decía todo lo que es público se tiene que publicar. Y aquí empezamos publicando cartografía. ICC tenía la cartografía muy cara y la empezó a colgar de forma gratuita. Y eso fue un cambio de mentalidad. Total, luego, sí. La información pública se publica. Y cuando se publica en los portales de datos abiertos, por ejemplo, la infraestructura de datos espaciales de Cataluña tiene más de 54.000 datos, tiene más de 2.000 datos sobre sensores, tiene más de 1.000 servicios que uno se puede descargar y puede bajar una cartografía. Todo esto está público y se publica con unos estándares y además se publica con unos metadatos que explica en qué estado está esa cartografía o ese servicio, cuándo se hizo, quién es el responsable, toda la información de datos asociados a ese servicio o esa cartografía. Y eso está disponible y abierto. Por ejemplo, hay un ejercicio típico de una persona que decide que se quiere comprar una parcela y quiere visualizar pues dónde va a estar. Pues puede llegar ahí, descargarse el catastro, tener la información catastral de superficies, descargarse el planeamiento, saber en qué suelo está, descargarse las redes de tráfico, redes me refería también a redes de saneamiento, etc. Pero se puede bajar multitud de información, las de medio ambiente, asociado a si es un sitio con inundabilidad, o sea, toda esa información es clicando con el ratón sobre qué base cartográfica, pues la de ICC, la de Google Maps, la de OpenStreetMaps. Si está georreferenciado, no es importante sobre dónde se baje. Lo importante es que los datos estén bien coordinados, las coordenadas estén bien y lo puedes bajar y analizar. Y eso es una experiencia que puede hacer cualquier ciudadano. La gracia de un usuario sí que es que aprende que todo eso existe, que lo puede utilizar en su día a día en su consultoría, en un análisis que tenga que hacer para geomarketing, en un trabajo muy técnico donde la cartografía será de más precisión, pero podrá trabajar aquí y la visión que se da es 360 grados. Y esto está disponible. Tenemos multitud de datos abiertos. En la infraestructura de datos espaciales de Cataluña hay muchísimos y se está trabajando en hacerlos más usables. Y sobre todo es importante no solo que sean usables, sino que esa información sea de calidad y se mantenga en el tiempo para que un tercero, empresas, las puedan utilizar. Pero creo, Marga, que en el mundo local también estáis abriendo estas puertas. O sea que te paso la... Bueno, porque creo que es importante... Bueno, es que yo creo que no lo acabaríamos este tema. Pero, bueno, yo si me permitís hago un enlace de las tres cosas que habéis comentado, ¿eh? Sobre la primera pregunta, ¿es Maps un estándar o no lo es? Yo creo que oficiosamente se está convirtiendo. Yo como caso particular, por ejemplo, nosotros estamos rehaciendo la web, ¿no? Y en la web nosotros tenemos un apartado que es el plano de la ciudad. Creo que todos los ayuntamientos lo tienen. Mantenido por nosotros, basado en nuestra cartografía 1.500 que mantenemos y que le cuesta un dinero el del al ayuntamiento, municipio. Sí. En el cual la meridiana no es un meridiano. ¿No? La meridiana... Porque en Google Maps sí es... Sí. Esto es un problema de calidad que a veces... Bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, en todo caso... Como caso concreto, pues nosotros ahora en esta redefinición de la web dijimos, bueno, todo, la información de la agenda, de los equipamientos, no sé qué, ha de ir con su mapita al lado. ¿Lo ligamos con el que ya tenemos y que mantenemos? No.
Eso será sobre Maps. En cambio, el plano de la ciudad, donde diremos qué mecánicos hay, qué entidades bancarias hay, cómo está la red de no sé qué, las calles, los nombres. Nosotros hemos abierto calles nuevas, pues hay veces que Maps no las tiene. Nos comunicamos con ellos y las pasamos, pero no deja de ser que ellos se alimentan de información que construyen las administraciones públicas. Por tanto, yo creo que lo importante es saber para qué quiero la información, claro, sí, ¿no? Y en función de eso, ahora, es cierto, se está convirtiendo en un estándar de facto, ¿no? Pero bueno, luego respecto a lo que comentabais de los datos, si son abiertos o no, yo creo que la frontera importante la hicieron el Instituto Cartográfico y el Instituto Geográfico Nacional cuando abrieron y empezaron a publicar toda esa información cartográfica a detalle excelente y de una calidad magnífica, rompiendo fronteras, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya, pues todo el mundo. Eso quiere decir que se abre la información. Pero ahora, si ligamos con el tema de los datos abiertos, efectivamente el objetivo principal es la reutilización para generar negocio, para que haya alguien que coja esa información y la reutilice, que sea usable, como decía Ferran, ¿no? Y entonces, aquí nos encontramos con un problema importante, no solo con la información gráfica, sino también con la alfanumérica, que es los estándares. Es decir, yo puedo publicar información de equipamientos en formato gráfico, con su ubicación y con datos de su teléfono, su web y no sé qué, pero a lo mejor la pongo en un formato que es diferente al de mi municipio de al lado, que es Viladecans o Sant Boi. Eso es lo más importante. Claro, entonces el que quiere hacer un negocio poniendo equipamientos del área metropolitana de Barcelona, se ha de aprender cómo lo muestra Barcelona, cómo lo muestra el Prat, cómo lo muestra Castelldefels. Bueno, pero eso es una asignatura que hace muchos años que se habla de pero aquí homogeneizar, no hay un estándar. Entonces, como comentaba Ferran, sí que las administraciones públicas estamos aprendiendo y creo que lo estamos consiguiendo a trabajar uno al lado de hecho, del otro, hay ¿no? leyes que nos pero están no hay normas, forzando no hay también. normas de Europa respecto a esto, Pues o esa normas fue la mundo, primera o ISOs. esa es la primera consulta porque en Europa el movimiento Open Data ha empezado antes que nosotros. Pues no lo existe. Hay, como dice él, lo que se definen los datasets o los metadatos que te dicen, pues esto será así, de tal año, el dataset tiene esta estructura, pero no hay un estándar. Por tanto, la iniciativa esta que comentaba Ferran, lo que hemos hecho es juntarnos varios ayuntamientos, hacemos comités de sabios o no tan sabios, entonces decimos, mira, yo voy a publicar los equipamientos, o el callejero, o los distritos censales, y entonces decimos, pues lo haremos con este formato, tal. Entonces nos hemos puesto de acuerdo. Pero unos cuantos municipios, pero otros unos cuantos. La idea es sumarnos, que es cada vez, bueno, es una iniciativa que lideró el Ayuntamiento de Barcelona, pero que ahora somos 15 municipios. La idea es que seamos los 900 de Cataluña, por lo menos, ¿no? Sí, porque cuando hablan en otro orden de cosas, cuando se habla de Smart Cities, en teoría, Barcelona, yo he oído 1000 veces decir, cuando lo he preguntado, que está marcando pautas y que está creando unos estándares, no sé si o no. Sentilo, ¿Eh? sí, es cierto. Sí, a ver, a nivel Abierto, normativo, además abierto. a nivel de normativa, desde Europa hay una directiva que es la Inspire, que fija unos criterios muy amplios y qué contenidos tienen que estar abiertos. O sea, ya nos está forzando a nivel de todas las administraciones a abrir esos datos. Luego, a nivel catalán y español hay también la ley de transparencia que también refuerza esa abertura de datos. Lo que es importante es trabajar los estándares. Claro. Sí que hay grupos de expertos en el OGC internacional que genera estándares que, de hecho, de aquí han salido estándares como el WBS, WF, bueno, no hace falta entrar en detalles, pero sí que se han conseguido estándares que luego permiten cómo publicar esa información y cómo ponerla, pero hace falta ir a rascar más al detalle, que es lo que está haciendo, por ejemplo, el Ayuntamiento del Prat. Pero tener los estándares es importante, pero repito, ¿y si tienes los estándares, lo publicas y tu servidor hoy está encendido y mañana está apagado? Esto es un tema que es claro también, para poder generar negocio tienes que dar unas garantías de que esa abertura de datos puede tener un cierto riesgo, pero que en todo caso das una garantía de disponibilidad. Exacto. Bueno, eso también es otro elemento clave. Y luego si los datos están bien tomados, ¿no? Porque a lo mejor estás geoposicionando a 100 metros de distancia o a 10 kilómetros. El abrir los datos ha sido un reto importante para las administraciones públicas, porque claro, pone de manifiesto alguna, entre comillas, miseria que uno se conoce, pero no. Entonces, pero está bien, porque los que los tenían bien han abierto con una tranquilidad y facilidad considerable, y los que no, les ha obligado a hacer una depuración, y eso yo creo que siempre pero lo de la homogenización es lo más importante, porque esto es Big Data, o sea, y es global. Bueno, y el triunfo de Internet es precisamente eso, ¿no? Que hay un estándar
que hace que funcione toda la Internet, ¿no? Entonces, que este Open Data sean todos, podamos hablar el mismo lenguaje, bueno, y si no, 10.000 compiladores o pero en fin. Bueno, no, o el que quiere generar negocio, porque ya digo que uno de los objetivos principales claro. pues los empresarios, ¿no? Estamos fomentando al emprendedor, pues sobre todo que utilice datos, ¿no? Sobre todo estos de agenda o de transportes que son tan habituales. Y efectivamente lo suyo es facilitarle la vida y que lo consiga fácil, por tanto, sí, por favor. Pero cuando decís, ahora que has dicho transporte, hablemos de un caso concreto, transporte público de Barcelona, los autobuses y los metros. El dato de dónde está un autobús, ellos sí lo tienen, pero ¿ese dato es público? Ese dato lo abre, no sé si es la entidad de transporte metropolitano. El GPS te lo puedes descargar. Y los sensores tipo Smart City, si contenedores están llenos o vacíos, cloacas. Eso depende de quien los quiera. Me parece que el Ayuntamiento de Barcelona sí que los El Ayuntamiento de Barcelona hay algunos de estos sensores que los pone en servicio y lo utilizan, por ejemplo, para temas incluso de movilidad y tal, para conocer el transporte. También sé que el servicio de carreteras, el tema de movilidad y transporte, también tiene una información online que la vierte y que la puede utilizar, pues eso, el empresario que está haciendo un análisis de geomarketing y de proximidades. Entonces, todo esto, evidentemente, hay una parte de complejidad de utilizar bien los datos, pero que el acceso es abierto y cada vez más, ¿no? Y lo que también es interesante del que estén abiertos es que una parte del recircuitar o de reutilizar la información lo que ayuda es a mejorarla, ¿no? Entonces también muchas administraciones, muchas empresas que generaban datos han aprendido a actualizarla de una determinada manera para conseguir... Y en ese sentido hay un cierto código como ocurre en el open source, que en teoría es público, pero estás obligado a devolverlo. O sea, si tú haces una mejora, lo devuelves a la comunidad. En este caso, los que utilizan el dato público y ellos obtienen un subdato. Depende de cómo la administración defina que tiene que ser utilizado ese dato. Hay veces que lo único que normalmente, lo único que se pide es que se cite la fuente, por ejemplo. Y en algún caso puede ser de pago, previo pago. O sea, depende un poco. Hay multitud de datos. En la IREC de Cataluña hay 56.000. La base de datos. Y, por ejemplo, en sensores hay más de 2.000 o 3.000. 2.000 o 3.000 fuentes. Claro. No fuentes. Datasets. Exacto, datasets. Pero aquí sí que es importantísimo en el mundo del sensor, que ha empezado hace menos, la capacidad de interoperar sistemas requiere esta estandarización. Y así como hemos conseguido estandarizar modelos de tipología de cartografía para poder descargar unos datos con unos modelos estándar, en el sensor se está trabajando y eso es la fase que vendrá, porque estaremos absolutamente sensorizados por todos sitios, claro. Con lo cual es importantísimo llegar a estos estándares. De todas maneras, yo creo que ahora mismo vivimos un momento, como decías tú, de Big Data, de exceso de información, de desborde de información, que hay tanta que mucha gente no sabe ni que existe, y en cambio lo que no tenemos son realmente datos fiables o buenos de qué uso se está haciendo de esa información abierta. El kit de la cuestión está en eso, venga a abrir datos, pero ¿son los que el ciudadano necesita? O sea, lo bueno es que haya este feedback, que yo creo que no lo estamos explotando, de saber... lo ideal sería que fuera el ciudadano que me dijera, oye, públicame esto, públicame lo otro. Entonces, pero el ciudadano, empresario, vale, quien quiera empresario, montar, emprendedor, sí, pero el ciudadano al final llegará condiciones a través de una aplicación o de algo que es porque, por ejemplo, todo lo que ofrece el IDE abierto tiene sus visores y entonces puedes encontrar allí las cosas más curiosas. Claro, o los formatos abiertos, el KLM, por ejemplo, para temas gráficos, lo abres y se te abre Google Earth. Y entonces ves el que has buscado y todos los que tienes alrededor. Por ejemplo, en el visor... Un momento, perdonad que os diga una cosa. Quedan 2 minutos. Os dejo a vuestra administración algo que no hayamos hablado y que es importante que digamos. Yo no lo voy a preguntar, pero que sepáis que nos quedan 2 minutos y no sé de qué no hemos hablado, pero que creéis que es importante aprovecharlos. Sí, yo, teniendo aquí, por ejemplo, al Ayuntamiento del Prat, sí que decir que hay es complicado para un ayuntamiento de un tamaño pequeño. En Cataluña hay más de 600 de menos de 2.000 habitantes, poder generar datos abiertos. Hay también un poco de diferencia entre los grandes productores y los que pueden generar datos abiertos y consumidores, y los pequeños que para generar esa información requieren de un personal especializado, requieren de tener la visión de poder publicarlo, etcétera, etcétera. Y aquí creo que es muy interesante las oportunidades que dan servicios supramunicipales, sean los de la Diputació, sean los del propio IDEC, etcétera, para ayudar a generar estos datos y que puedan salir a superficie, que estos visores puedan estar a cualquier pueblo. Eso son cosas que con datos abiertos, con aplicaciones por detrás, se puede ofrecer. Pero hay esta diferencia entre los grandes productores y los que no podrán producir
Pues directora del marketing, tienes un minuto. Bueno, no, y para terminar también, lo importante de todo esto es generar metodologías, trabajo, o sea, todo un poco la cantidad de información que hay, ¿no? Hacia dónde encaminarla para darle mayor salida y para de alguna forma activar todo el tema de la innovación y del trabajo con estos datos. Yo creo que un poco el camino que ahora falta en algunos aspectos es dar metodología para ayudar a realmente construir innovación con toda esta información, ¿no? Entonces yo creo que es una de las oportunidades que ofrece el máster de formar a técnicos, ¿no? para el uso y sobre todo también para el desarrollo de nuevas formas de plantear información, de presentarla y de visualizarla. No, se nos ha acabado el tiempo. Este programa se llama Tertulia Digital, pero le voy a llamar Iceberg porque se ve solo la puntita de lo que queremos hablar y nos quedamos con las ganas. Pero, en fin, yo creo que ha sido muy interesante. Siempre lo digo mismo, Vanessa. Espero que nos vuelva a convocar para hablar del tema algún día porque ha sido muy interesante, pero nos hemos quedado justo con el principio. Pues nada, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias.